Ve.
Bueno, el día de hoy vamos a ver trombosis neonatal por parte de mí, soy Ulises Zárate, residente de hematología pediátrica. Los puntos claves que vamos a tratar y de los que se basa esta exposición es revisar la trombosis de la vena renal, la trombosis del seno venoso y el uso de la heparina de bajo peso molecular en los neonatos y asimismo cómo realizar su monitorización. Para empezar con el módulo de trombosis, pues necesitamos entender el modelo de la coagulación. El sistema de la coagulación está hecho para que la sangre se mantenga líquida y dentro del vaso sanguíneo. Y para que eso suceda, hay tanto mecanismos regulatorios como contrarregulatorios que van a permitir que la sangre coagule y a la vez, al mismo tiempo que esto no se propague al resto del sistema circulatorio, que se mantenga una reacción local. Conforme han avanzado los tiempos, se ha hablado de cómo evaluar la hemostasia y cómo entenderla, porque es algo muy dinámico. La hemostasia en una persona no siempre es igual en los diferentes estados de la vida. La hemostasia en un neonato, en un infante, en un adolescente, en un adulto y en un adulto mayor van cambiando conforme las necesidades metabólicas, del cuerpo, la fisiología cardíaca. Hay muchos factores que intervienen en cómo la hemostasia funciona en el ser humano. Entonces, al ser algo tan cambiante y tan dinámico, pues por mucho tiempo fue muy difícil entenderlo. Previamente se entendía la coagulación como la cascada de la coagulación. Hoy sabemos que ese método solo sirve para la monitorización por medio del laboratorio. Fisiológicamente, in vivo, no es adecuado entenderla de esa manera, ya que la cascada de la coagulación lo dicen como un proceso secuencial, cuando en realidad no es así. Es un proceso dinámico que todo pasa tan rápido que muchas veces se superponen los procesos fisiológicos. Posterior a la cascada de la coagulación nació el modelo celular de la coagulación. Este modelo de celular de la coagulación lo que buscaba era introducir a las plaquetas en este proceso de la hemostasia. Este modelo sirvió mucho para entender cómo funciona la hemostasia in vivo y realmente es el estándar del entendimiento de cómo entender el sistema de la coagulación. Actualmente existe el modelo convergente de la coagulación. En una publicación de 2019, en un estudio realizado en 2019 que fue publicado en 2024 por la ISTH, nació este modelo convergente. Y esto nació a raíz del COVID-19. ¿Por qué? Porque la mayoría de la patología y la mortalidad que tenían los pacientes con COVID eran relacionadas con la trombosis. De hecho, parte del estándar del tratamiento de la trombosis era anticoagular a los pacientes en los que pasaba el momento agudo. Entonces, ahí abrió un nuevo esquema en la coagulación. ¿Por qué el COVID despertaba trombosis si poco tenía que ver con el sistema de la coagulación? Eso era porque tenía que ver con el sistema inmune. Hacía un proceso de hiperinflamación. Entonces, el sistema inmunológico se expandió más, el sistema de coagulación se expandió más. Aparte de mantener líquida la sangre y dentro del vaso sanguíneo, también tiene una función inmune reguladora para la inflamación. Esto es muy importante porque tenemos nuevos actores dentro de este nuevo modelo, como son las células NK, el propio endotelio, los neutrófilos con la aplicación de la netosis, las interleucinas que se liberan, todos esos juegan un papel importante para iniciar la coagulación. Y hay unas proteínas que ayudan a hacer el trigger para iniciar esta coagulación, que son los DAMs, los patrones asociados a daño. Estos patrones asociados a daño que se liberan cuando hay inflamación van a permitir que se libere mayor factor tisular y este factor tisular inicie la cascada de la coagulación. Asimismo, se sabe que ciertas proteínas que son pertenecientes a este sistema de coagulación también van a tener un efecto en la inmunología, como es la proteína C. La proteína C en un proceso inflamatorio agudo se va a elevar y esta elevación tiene un significado porque también tiene un efecto antiinflamatorio, donde va a inhibir la producción y liberación de proteínas proinflamatorias como el interferón, la interleucina 1 y la interleucina 6. Aparte de su función de unirse e inhibir la formación del complejo trombinasa. Todo este modelo pues es actual. ¿Y por qué lo estoy explicando ahorita?
Porque el principal factor de riesgo que existe en los neonatos para hacer para tener trombosis son son las lesiones hipóxicas y la inflamación que pueda haber, ya sea relacionada o no a la sepsis o a la misma hipoxia. Hay algo que entender básico en la trombosis, que es que el trombo no se hace de la nada. Se necesita un trigger para que este trombo se produzca. Incluso en las trombosis hereditarias, se necesita que haya una lesión o un trigger que despierte este sistema de la coagulación. Para eso se necesitan factores de riesgos para que suceda esta trombosis. En el recién nacido existen tanto factores neonatales como factores maternos. Esto hace que la trombosis en el neonato sea tan compleja porque tiene que ver desde la etapa prenatal, la etapa perinatal y la etapa neonatal. Son diferentes factores que juegan para que provoque un trombo no provocado o provocado. Entre los factores neonatales y fetales es la que haya catéteres. Hasta el 70 al 80% de los neonatos que tienen un catéter, ya sea umbilical, femoral o de cualquier tipo, van a desarrollar trombos. Asimismo, que tengan enfermedades cardíacas congénitas. Otro de los principales factores de riesgo para que un neonato realice un trombo es relacionada a sepsis. La CID es como lo vimos en en las clases pasadas, es una etiología muy común en el neonato que provoca microtrombos y realmente más que la hemorragia, lo que preocupa en la CID son esos microtrombos que pueden hacer lesiones a nivel renal, suprarrenal o a nivel del sistema nervioso central. La asfixia perinatal juega un papel importante para el desarrollo de los trombos, ya que este va a causar una lesión tipo hipóxica que va a liberar más patrón, de estas proteínas asociadas a daño. Asimismo, va a ser una lesión endotelial con una vasoconstricción a nivel renal, lo que va a ayudar a que se provoquen de trombos a este nivel. Asimismo, a nivel cerebral de los senos venosos cerebrales, también la hipoxia cerebral va a ayudar, va a ser un trigger para que haya trombos. La policitemia, como ya lo vimos en nuestros trabajos, al haber mayor proceso de hiperviscosidad, va a haber mayor lesión endotelial, lo que va a activar nuestra trombosis. También las trombofilias heredadas van a jugar un papel muy importante. Aquí tenemos una de las patologías más preocupantes y de mayor gravedad, que es la deficiencia de homocigota de proteína C, también llamada púrpura fulminans. Esta púrpura fulminans, pues son estos niños que nacen y parecen un coágulo. Y aparte de que están sangrando, se están trombosando. Tienen las dos patologías. Lo vamos a ver más adelante. La prematuridad también es un papel importante para hacer una trombosis debido a la inmadurez de los vasos sanguíneos, la estenosis de estos vasos sanguíneos y también porque este prematuro está en un estado generalmente de hiperinflamación, ya que generalmente están ventilados mecánicamente o te están pasando por un proceso séptico. Entre los factores maternos hay que tener muy en cuenta de que si un recién nacido en las primeras 72 horas de vida realiza un trombo, hay que investigar a la madre, porque la madre generalmente va a tener algún proceso que esté haciendo como trigger de esta activación, como puede ser procesos autoinmunes, como es el síndrome de antifosfolípidos. En la mayoría de los casos de la trombosis neonatal temprana, se aconseja tomarle anticuerpos antifosfolípidos a la mamá para descartar que no se trate de esta patología. Asimismo, las insuficiencias placentarias provocadas por la diabetes o por la hipertensión materna se deben de ser estudiadas porque van a causar una disminución del flujo sanguíneo, lo que va a provocar una hipoxia crónica en el bebé y lo que puede desencadenar trombos intrauterinos dentro del bebé en la en la etapa fetal. Otro punto importante para entender la trombosis del recién nacido es de que el sistema de coagulación generalmente se mantiene en un equilibrio entre lo prohemorrágico y lo protrombótico. La alfa-2 macroglobulina es un potente inhibidor del inicio de este sistema de coagulación. Este se ve aumentado en los recién nacidos, así también como los niveles de factor 8 y de factor de von Willebrand.
Esto lo que hace es darle un factor protector. Esto debido a que esta injuria, a esta lesión al momento de nacer, va a causar mayor liberación de este factor 8 y este factor de von Willebrand. Asimismo, los niveles de plasminógeno y del inhibidor de plasminógeno van a estar elevados, creando un equilibrio. Los factores K dependientes van a estar disminuidos hasta un 50 a un 70% a comparación de los valores del adulto en el recién nacido, lo que va a producir que haya un equilibrio entre que el recién nacido tiene esa tendencia para hacer hemorragias, como también tiene toda esa tendencia como para hacer trombosis. Entonces, entendiendo todo esto, es importante saber que hay diferentes patologías que se van a despertar dentro del recién nacido que pueden provocar esta activación no controlada del sistema de la coagulación. Pueden ser desde trombofilias hereditarias como las deficiencias de proteína C, S, deficiencia de antitrombina 3, defectos en el metabolismo de folatos, mutaciones de resistencia a anticoagulantes naturales como la mutación del factor 5 de Leiden o mutaciones de la protrombina. También pueden ser secundarias a enfermedades sistémicas como sepsis, hipoxemias, hipovolemias, la CID o hipotensión, u otros como las cánulas intravasculares, la oxigenación membrana extracorpórea o la policitemia. También pueden ser tanto estructurales como las enfermedades intracardíacas o transcardíacas que pueden despertar. Esta patología trombótica puede presentarse desde la etapa fetal y presentarse hasta la etapa neonatal. Actualmente se sabe que hay un aumento en en la incidencia de la trombosis venosa en la población pediátrica. Hay un rango especial de atención en el recién nacido, especialmente en el prematuro, ya que los grupos nacidos entre las 22 y 27 semanas tienen mayor predisposición a realizar trombosis. Este fue una publicación donde hizo un registro de la incidencia tanto en Canadá, Alemania e Italia y se vio que ha ido aumentando y todo esto porque cada vez más se ponen catéteres intravasculares, catéteres umbilicales, catéteres PICS, catéteres femorales y todo eso despierta hasta un 70-80% del riesgo de que el paciente presente trombos. Es por eso que esta incidencia va aumentando poco a poco, porque cada vez el niño está más intervenido. Ahora vamos a hablar de la trombosis de la vena renal. Esto es porque la trombosis de la vena renal es el proceso trombótico más común no relacionado en catéteres durante el periodo neonatal y va a representar entre el 16 y el 20% de todos los eventos tromboembólicos en el recién nacidos. Al igual, como lo hablé anteriormente, va a tener sus factores predisponentes, como que tengan un catéter venoso umbilical, la asfixia perinatal, hijo de madre diabética, que esté en un proceso de deshidratación o choque, infección, prematuridad o una enfermedad cardíaca cianógena. La bibliografía habla mucho de la asfixia perinatal, ya que el 30 al 40% de los pacientes que presenten una asfixia perinatal van a presentar una trombosis de la vena renal. Muchas veces va a cursar asintomática porque esta no se va a extender por este equilibrio que existe entre lo protrombótico y lo hemorrágico. Sin embargo, va a haber otro porcentaje que sí va a tener síntomas y va a haber un porcentaje mucho menor donde esta va a ser fatal. La trombosis de la vena renal tiene muy baja mortalidad, pero tiene una morbilidad muy alta a largo plazo, ya que todos estos pacientes van a empezar, tienen un riesgo incrementado del 15,5 de presentar y problemas renales como enfermedad renal crónica o hipertensión a lo largo de su vida. Hay una susceptibilidad del riñón neonatal para desarrollar trombosis y esto es secundario a su baja perfusión renal, así como a su doble red intercapilar. Es muy común, pero no, es muy pensado, pero no ha sido comprobado que la trombosis inicia en las venas arqueadas o interlobulillares y posteriormente se va a ir extendiendo por toda la cava inferior. De hecho, que la expansión de la cava inferior, pues es de mayor riesgo porque hay mayor probabilidad de que haya embolismos o que sea una obstrucción total de la cava.
Todo esto es debido a que al momento en que nace el bebé y que tiene una lesión de tipo asfixiante, va a haber una estenosis, una vasoconstricción de de las venas renales, lo que va a provocar que haya mayor fricción de las células al momento de pasar por estas y se active y que haya daño endotelial y que se active este sistema de coagulación. Va a iniciar de este lado y se va a ir extendiendo hacia la vena cava. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar? Se habla de una triada que no es patognomónica porque no va a estar presente en todos los pacientes, pero si están esta triada, lo más probable es que el paciente tenga una trombosis de la vena renal. Entre ellas, el 56% de los pacientes estudiados presentan hematuria, un 45% presentan una masa palpable en el flanco donde está el trombo y un 48% van a presentar trombocitopenia. Estos tres signos, si están juntos, pueden darnos un alto valor predictivo para el diagnóstico. Sin embargo, no todos van a presentar esta. La hematuria puede ser macroscópica o microscópica. La presentación generalmente van a ser unilaterales en el 70.3 con un predominio del lado izquierdo. Inclusive hasta un 67.2% de los casos los afectados van a ser los varones, a diferencia de las mujeres que van a tener una afectación mucho menor. De la extensión del el trombo hacia la vena cava inferior se ha identificado hasta en un 40% de los pacientes y una de las complicaciones agudas en ese momento es la hemorragia suprarrenal que se va a presentar en el 15% de los pacientes. Para hacer el diagnóstico, previamente la venografía renal era la técnica radiográfica para confirmar la trombosis de la vena renal. Sin embargo, actualmente su papel está en desuso y ha sido reemplazado totalmente por la ultrasonografía. Al momento en que nosotros tenemos la sospecha diagnóstica de esta trombosis de la vena renal, nosotros necesitamos hacer un ultrasonido renal. Dependiendo del momento en que la hagamos, vamos a observar diferentes procesos. Si se identifica dentro de la primera semana, se va a ver una pérdida de los límites corticomedulares, así también como un crecimiento de este riñón. Este es un ultrasonograma donde el paciente presenta un trombo de la vena renal y se ve que hay un aumento en la longitud del riñón de hasta 7.42 centímetros, cuando normalmente miden de 4 a 4.5, con un decremento de la diferenciación entre la corteza y la médula renal. A partir de la segunda mitad, esto se va a ver más difuso, estas imágenes como si fueran de tormenta de nieve, esta ecogenicidad. Y más tardíamente, este riñón se va a atrofiar. Hasta un 75% de los riñones que van a presentar trombosis van a tener atrofia del mismo lado. Sabiendo todo eso, nosotros necesitamos anticoagular a este paciente. Como todo en la trombosis y todo en la neurología, tiene mucho que ver con el paciente y no hay nada que esté totalmente validado. Cuando nosotros vamos a iniciar una terapia anticoagulante, nosotros debemos de poner en balanza tanto el riesgo hemorrágico como el riesgo de trombosis. El riesgo de trombosis referido a progresión, embolización o que crezca más este trombo. Realmente el tratamiento de anticoagulación no busca eliminar el trombo, busca que deje de crecer ese trombo y que se esparza a otras partes. El trombo se va a ver reabsorbido o se va a calcificar dentro del vaso. Ese trombo que ya se hizo ya no se va a deshacer, más que sea de manera quirúrgica que se retire ese trombo o que el cuerpo lo reabsorba de manera natural. Cuando nosotros vamos a iniciar una anticoagulación en un recién nacido, debemos valorar el riesgo hemorrágico. Como sabemos, pues los neonatos tienen esta tendencia hemorrágica y lo que más nos preocupa son las hemorragias intraventriculares, que sí van a causar gran mortalidad y morbilidad en nuestro paciente. Entonces, si nuestro paciente no tiene ningún sangrado activo que comprometa la vida y nosotros identificamos un proceso trombótico en la vena renal, lo que las guías nos recomiendan es utilizar e iniciar una anticoagulación con heparina de bajo peso molecular o con una no fraccionada dependiendo de la estabilidad del paciente.
Generalmente se opta por heparinas de bajo peso molecular cuando el paciente está estable y no tienen ninguna intervención quirúrgica cercana al momento de iniciar la anticoagulación. Las heparinas no fraccionadas, al ser de bomba de infusión continua, se prefieren en los pacientes inestables o aquellos que van a entrar a un proceso quirúrgico, ya que su tiempo de vida es corto. Al momento en que nosotros suspendemos una heparina no fraccionada, se depura entre 2 a 4 horas esta heparina y el paciente pues ya está más estable para entrar a un proceso quirúrgico, o si tiene un sangrado que compromete la vida, pues se suspende la infusión y el paciente se puede recuperar más rápido, a diferencia de la aplicación de las heparinas de bajo peso molecular, donde van a tener un tiempo de vida posterior a su aplicación de 8 a 12 horas. Por eso es que se prefiere más la no fraccionada en los pacientes graves o que tienen un proceso quirúrgico a corto plazo. Realmente el estándar de tratamiento es la heparina de bajo peso molecular y se refiere que se debe mantener esta terapia hasta 6 semanas o 3 meses dependiendo de la estabilidad y de la progresión del trombo. Realmente ya todas las guías de trombosis actuales refieren que la anticoagulación en los pacientes que no tienen ninguna trombofilia y que se sabe el trigger, lo que provocó esta trombosis, es que se mantenga una coagulación de 6 semanas, mientras que en las trombofilias adquiridas o donde no se sabe qué provocó la trombo, se puede extender de 3 a 6 meses esta anticoagulación. Asimismo, se debe de tener un seguimiento del trombo. Se recomienda que a la semana de haber iniciado una anticoagulación se haga otro ultrasonido para ver que este trombo no se haya extendido hacia la vena cava inferior o no la haya obstruido. Y se trombolizan estos trombos dentro de como la presentación más común es que sea unilateral, con la anticoagulación va a ser suficiente. Sin embargo, hay ciertas consideraciones clínicas donde se va a utilizar la trombolización, como aquellos donde la trombosis sea bilateral. Esto es muy raro y generalmente está asociada a una trombofilia, como puede ser las mutaciones en el factor 5 de Leiden o también que la madre tenga un síndrome antifosfolípido. Por eso las guías recomiendan que en los pacientes que tengan un trombo de la vena renal, y más si es bilateral, la mamá sea estudiada para síndrome antifosfolípidos o enfermedades autoinmunes y que el niño también sea estudiado para trombofilias. Ahorita vamos a ver eso de los estudios de trombofilias heredadas porque también es un tema muy controversial en la etapa neonatal. Para trombolizar vamos a utilizar la plasmina recombinante. Esta generalmente se debe de administrar en una bomba de infusión y debe ser acompañada por una infusión continua de heparina no fraccionada a dosis baja de 10 unidades kilo hora. Esto para prevenir una formación adicional de trombos al momento en que estemos pasando la trombolisis. Asimismo, se debe iniciar con una infusión lenta en los primeros 30 minutos para posterior incrementar la dosis hasta completarlo en un tiempo de 6 horas. La respuesta de la trombolisis se debe de efectuar a las 6 horas mediante una imagen, estudios de imagen apropiados, y el tratamiento puede repetirse si este está indicado. O sea, si no vemos que el trombo se destrozó, podemos repetir la dosis posteriormente. Generalmente aquí la guía nos recomienda de 2 a 24 horas. La dosis en los neonatos mayores de 28 semanas de gestación es de 0,1 a 0,6 miligramos kilo hora, mientras que en los menores es de 0,03 a 0,06. Y siempre debe de estar, se debe de monitorizar con un ultrasonido Doppler. Asimismo, hay que tener ciertas consideraciones, ya que para trombolizar a nuestro paciente necesitamos un nivel mínimo de fibrinógeno que sea mayor a 100 miligramos decilitro, que tenga plaquetas arriba de 100.000, el paciente y tener una buena vía para administrar el medicamento. Si no tenemos estos términos, hay que preparar al paciente para la trombolización. E inclusive las guías recomiendan que en el paciente neonato, como tiene niveles de antitrombina muy bajos, transfundirá plasma previo a iniciar la trombolización, pero también eso es controversial, no está totalmente evidenciado el pasar plasma antes,
pero sí el tomar exámenes laboratorios para preparar al paciente para la trombolización. Como les comenté, la morbilidad a largo plazo de estos pacientes es muy alta, ya que hasta el 75% de los pacientes afectados van a tener una atrofia del riñón donde se hizo el trombo. Asimismo, el 20% de los niños va a desarrollar hipertensión durante el seguimiento a largo plazo. El 3% de los niños van a desarrollar enfermedad renal terminal, por lo que van a necesitar terapia de reemplazo renal. Y los pacientes que tuvieron una trombosis tienen un riesgo de 15.5 veces mayor para desarrollar hipertensión, enfermedad renal crónica o mortalidad a cualquier causa. Se recomienda la vigilancia con ecografía Doppler con intervalos regulares para la vigilancia del tamaño y del flujo de los riñones afectados. Esto debido pues, a la gran morbilidad y el seguimiento debe ser hecho por un nefrólogo pediatra o nefrólogo, ya si está en la etapa adulta, para vigilar estas comorbilidades. Otro tema de los que vamos a hablar y que también es muy común es el ictus perinatal. Esto es a muy grosso modo, pero durante la etapa neonatal, pues el paciente tiene mucho mayor riesgo de presentar trombos a nivel del sistema nervioso central. Estos trombos pueden ocurrir desde antes del nacimiento debido a los procesos de insuficiencia placentaria que puede existir en la madre como la hipertensión, la diabetes, etcétera. Generalmente la presentación va a ser hasta que nazca el bebé. Sí se puede diagnosticar por ultrasonidos prenatales, pero pues el paciente va a presentar la clínica ya que nace. Y se van a presentar generalmente con crisis convulsivas, letargia o intolerancia a la vía enteral. Hay seis patologías principales en la trombosis, en los ictus cerebrales, que es el stroke arterial, la trombosis del seno venoso, que no es un ictus como tal, pero entra dentro de esta clasificación. No se considera un ictus como tal porque no va a causar isquemia directamente, pero sus complicaciones sí causan isquemia. Ahorita la vamos a ver. También está el stroke isquémico arterial del neonato, el stroke hemorrágico neonatal, el infarto periventricular venoso. Y cada uno va a tener una presentación diferente. Todos estos, a pesar de que sí son más comunes en el paciente asfixiado, nos vamos a enfocar más en la trombosis del seno venoso cerebral, que es parte del ictus más común en la etapa perinatal. Para entender la trombosis del seno venoso central hay que entender la anatomía del seno venoso. Y la verdad es que esto es lo más complicado de esto. Para mí, que soy muy malo de anatomía, pues sí me cuesta entenderlo, pero se facilita mucho las cosas entendiendo lo siguiente. El sistema venoso se va a dividir tanto en superficial como profundo. El superficial va a ser aquellos que van a drenar todo la cortical del cerebro, mientras que lo profundo va a ser más intracerebral. El proceso de las venas profundas van a iniciar con la vena de Galeno, como podemos ver aquí. Todo esto azul más oscurito va a ser las venas que pertenecen al sistema profundo, mientras que lo más externo va a ser al sistema de superficial. Una de las ventajas de estos sistemas es que están interconectados. Entonces, un trombo en estos sistemas no va a causar una obstrucción total del drenaje venoso del cerebro, sino que se van a necesitar múltiples trombos para que exista una representación clínica. Y también se dice que a los 3 meses de haber presentado ya se van a volver a hacer nuevos circuitos venosos que van a compensar las zonas de trombosadas. Inclusive el sistema profundo, que es el que más nos preocupa porque pueden desarrollar una clínica de stroke hemorrágico, se necesita una obstrucción total de la vena de Galeno y del sinusoide recto para que esta patología se presente. Su incidencia anual estimada es de 3 a 4 casos por cada 2 millones de adultos y 7 casos por cada 1 millón de recién nacidos.
Sin embargo, como no hay una epidemiología totalmente estandarizada, pues se desconoce a ciencia cierta cómo es. Este es una tabla donde resume qué venas pertenecen al sistema superficial y cuáles pertenecen al sistema profundo. A grosso modo, los senos sagitales y las venas corticales pertenecen al superficial, mientras que el seno venoso profundo, el seno lateral, el seno recto, el seno sigmoideo y las venas corticales profundas. Las manifestaciones clínicas, la manifestación clínica más importante que se va a tener van a ser las crisis convulsivas. Y estas se van a presentar, esas van a ser estas crisis convulsivas que se presenten en las primeras 12 horas de vida o en aquel paciente que ha estado en vigilancia y de la nada convulsiona, que no tiene ninguna patología de antecedente familiar de epilepsia en la familia, no tiene ningún tipo de neuroinfección o no se esperaba que este niño tuviese algún tipo de crisis epilépticas, pues hay que sospechar de que se haya hecho un trombo en el seno venoso. Asimismo, hay factores que predisponen a la trombosis, como la coriamnitis, la diabetes gestacional, la hipertensión materna, factores del propio niño como el síndrome de aspiración de meconio, la encefalopatía hipóxico-isquémica, la policitemia o una infección neonatal. Otra de las alteraciones que nosotros podemos ver es que el paciente empiece con hidrocefalia o también con alteración del estado mental, que esté más letárgico y que no tenga tolerancia a la vía enteral. El tratamiento es por más controversial, como todo en la trombosis. Muchos se refiere, inclusive en los pacientes pediátricos y adultos, que si es una trombosis del seno venoso superficial, no hay necesidad de anticoagular debido a que este seno superficial tiene muchas interconexiones entre ellos y pues no va a causar una gran manifestación clínica y tiene una recuperación con o sin la anticoagulación. Sin embargo, lo que más asusta es la propagación de estos trombos. Si se identifican de uno a dos más trombos en los senos, se recomienda la anticoagulación, pero también su grado de evidencia es muy bajo. Lo que sí es de que el trombo en los senos profundos, en el sistema profundo, sí se debe de anticoagular, ya que estos trombos van a causar mayor congestión venosa y lo que va a provocar va a ser un ictus hemorrágico. Entonces, este paciente, como va a haber una detención, una obstrucción en su drenaje profundo, va a haber mayor salida a nivel del sistema profundo de sangre, se va a provocar una hemorragia que va a provocar isquemia entonces, este es de las pocas indicaciones donde se debe de dejar la anticoagulación con un sangrado presente, porque esta anticoagulación va a ayudar a que las manifestaciones clínicas de este ictus hemorrágico disminuyan. Y a los 5 o 7 días de que nosotros iniciamos la anticoagulación en los pacientes que tienen una trombosis del seno profundo, se debe realizar otro estudio de imagen, se recomiendan las resonancias magnéticas y evaluar la extensión del trombo. Inclusive se refiere de que al iniciar la anticoagulación, la sintomatología del ictus hemorrágico va a mejorar sustancialmente. La guía que nos basamos mucho, que es la guía CHES, las que les envié, es la que nos habla de la anticoagulación neonatal, nos dice que ya sea superficial o profunda, hay que iniciar la anticoagulación. Pero como les digo, la evidencia es baja y es controversial y va a depender mucho de este equilibrio de que nosotros tengamos de nuestro paciente. Si tiene mucho riesgo de hemorrágico, inclusive se puede dejar en observación, pero si no existe ninguna contraindicación, se inicia la anticoagulación. Como les comento, la única de las pocas indicaciones donde concomitan hemorragia y trombosis es la trombosis del seno profundo. Ahí sí o sí se debe de dejar la anticoagulación porque eso va a mejorar paradójicamente los síntomas hemorrágicos. Ahora, ¿cómo dejamos esta anticoagulación? Pues ya les hablé de anticoagulación tanto en la trombosis de la vena renal y como en el seno venoso. La anticoagulación se debe utilizar con heparinas de bajo peso molecular. La que nosotros tenemos comercialmente disponible es la enoxaparina. La enoxaparina tiene una aplicación bimodal que puede ser cada 24 horas o cada 12 horas. Se recomienda la de cada 12 horas para proteger el mayor tiempo posible al paciente de una reincidencia o una progresión del trombo.
Y la dosis difiere mucho en el paciente mayor de 2 meses como en el menor de 2 meses. La dosis terapéutica es de 1,5 miligramos kilodosis cada 12 horas y la profiláctica de 0,75 kilogramos cada 12 horas. Déjale. ¿Así con el zoom está bien? De todo esto, toda la anticoagulación debe ser vigilada. ¿Qué quiere decir esto? El paciente debe de estar en estrecha vigilancia de que no presente datos de sangrado, ya que pues el principal efecto adverso de la anticoagulación es de que el paciente es sangrado y que este sangrado comprometa la vida. Para vigilar la anticoagulación, nosotros tomamos un estudio que se llama anti-10A. A los hematólogos, a los de aquí, episodio 7, episodio 8, ya les había comentado cómo se hace este estudio de anti-10A. ¿Alguien recuerda cómo? ¿No? Bueno, este es un examen de laboratorio donde se estudia la actividad residual del factor 10 activado. Entonces, nosotros vamos a mezclar la sangre de nuestro paciente con factor 10 y vamos a ver qué tanto se inhibe este factor 10 activado y así nosotros vamos a ver qué tanta respuesta anticoagulante estamos obteniendo. Se recomienda en estos casos de actividad anti-10A una actividad entre 0,5 a 1. Estas son las tablas de actividad de anti-10A para las heparinas de bajo peso molecular. Nosotros queremos aquí, en este punto medio, perdón, estoy ciego, en este punto medio, el rango de anti-10A. Si lo tenemos mucho menor, significa que el paciente no se está anticoagulando bien y necesitamos incrementar la dosis. Si la tenemos más alta, necesitamos decrementar la dosis de acuerdo a los valores de esta tablita. Y siempre se debe de estar monitorizando. La monitorización debe ser en una toma de una muestra de sangre de 4 a 6 horas después de la aplicación de la dosis correspondiente de la enoxaparina. Para la reversión, ya sea nos podemos esperar a que termine el efecto de la enoxaparina, ya que la enoxaparina tiene un tiempo de vida entre de 8 y 12 horas. O si hay un sangrado que compromete la vida, lo podemos hacer la reversión con sulfato de protrambina. Y para la reversión necesitamos tener el tiempo en la que se pasó la dosis de enoxaparina. Si son en las primeras 8 horas después de la heparina, pasa 1 miligramo de protrambina. Si es mayor de las 8 horas de la última dosis, se pasa 0,5. Y la dosis máxima total desde 50. Y después de esta reversión, se deben de medir los niveles de antidiesa y el control y ver la vigilancia clínica del sangrado. Ahora, en estos pacientes es necesario hacer la investigación de la trombofilia y esto es de lo más controversial que hay en la hemostasia y la trombosis, ya que son estudios muy costosos, muy específicos y que no en cualquier laboratorio se hacen. Hay muy pocos laboratorios en el país donde se hacen los estudios completos. Y también es muy importante saber de que no es lo mismo medir muchos de estos estudios al momento en que se está presentando la trombosis y a comparación del momento donde ya pasó la trombosis o en un paciente que no ha presentado trombosis. Por eso es tan complejo decidir cuándo hacer estos estudios. Hay estudios genéticos que sí que no van a cambiar en el transcurso de todo esto, como pueden ser las mutaciones del gen de Leydin o del gen de la protrombina. Estas mutaciones de genes, pues realmente nunca van a cambiar porque lo que se está vigilando es el genotipo del paciente. Sin embargo, las mediciones de otras sustancias como la proteína C, la proteína S, la antitrombina, del factor de von Willebrand o la actividad de Adams 13, todos estos van a tener cambios dinámicos de acuerdo a la fisiología que esté pasando al paciente. En el momento agudo del trombo o de la inflamación o del sangrado, estos niveles se van a ver alterados debido a la sobrecompensación, a la compensación fisiológica y pueden dar tanto falsos negativos como falsos positivos.
Por eso se prefiere que estos estudios de proteína C, proteína S, antitrombina, factor de von Willebrand, factor 8, Adams 13 se tomen ya que haya pasado un tiempo del evento trombótico. Hay otros, como son los anticoagulantes lúpicos, anticuerpos en las anticardiolupinas, que se pueden tomar al momento en que se hace el trombo y no se va a ver alterado, porque si hay estos anticuerpos, ya sea en títulos bajos o títulos altos, es porque hay. Si no hay, es porque no existen. Entonces, estos también, el abordaje reumatológico se puede hacer en el momento en que hay el trombo, pero también se recomiendan que se hagan ya que haya pasado el momento agudo. Vamos a ver una patología que se llama púrpura fulminans. Esta es una afectación muy rara y es muy parecida a la CID. Esta es una deficiencia homocigota o heterocigota compuesta. ¿Qué quiere decir esto? Que los genes son diferentes, pero la afectación es la misma, que va a dar una deficiencia de la proteína C y la proteína S severa. Esta deficiencia de la proteína C o proteína S va a ser un proceso de consumo de factores de coagulación y producción de trombos. Entonces, el paciente va a tener una púrpura corpórea, el niño va a ser un coágulo, literal, y tiene una gran mortalidad. Casi muchos de estos pacientes que nacen con esta deficiencia van a fallecer en las primeras horas de vida. Se estima que la púrpura fulminante hereditaria ocurre en uno de cada 250.000 a uno de cada 4.000.000.000 de nacimientos. Y esta va a ser una presentación clínica muy parecida a la CID. Sin embargo, su aparición va a ser muy temprana y su progresión va a ser rápida. Van a ser pequeñas lesiones equimóticas con aumento rápido de tamaño, con formación de ampollas que conducen al tejido necrótico y gangrenoso. Y esta es una condición donde también coexiste el sangrado con la trombosis. El tratamiento debe de ser rápido y se recomienda que haya una debridación quirúrgica temprana de las áreas que desarrollan esta necrosis, ya que estas van a disminuir en gran medida la mortalidad. Asimismo, al momento en que nosotros identificamos este paciente que tiene pues estas lesiones purpúricas, se recomienda iniciar las transfusiones de plasma frescos congelados de 10 a 15 mililitros kilo por dosis cada 8 y 12 horas y antes de iniciar estas transfusiones, tomar los niveles de proteína C y proteína S. Ya confirmados, las deficiencias de proteína C y proteína S se pueden pasar concentrados de proteína C con dosis de cargas y dosis de continuación que están aquí en la diapositiva. Este, de, se puede iniciar el manejo de manera empírica y la finalidad de pasar este plasma fresco congelado es darle proteína C al paciente que se encuentra en estos plasmas frescos congelados. Pero igual, estos pacientes tienen una alta tasa de mortalidad del 87-90%. Y es todo. Muy bien, Jair. Entonces, la recomendación de evaluar valores de proteína C y S sería específicamente de manera urgente en esa entidad. En esa entidad nada más, Y sí. en el resto de pacientes, ¿cuánto esperarías para tomar los niveles? Pues en la siguiente valoración a los 3 meses, ya que se sale del riesgo de retrombosis. Ujú. De acuerdo. Y estos son valores que incluso hay que repetir 2 veces. Ujú. Es decir, en la etapa aguda no tomar la determinación, excepto en esta condición por la urgencia. A pesar de la alta mortalidad, pues es la urgencia de saber si le vas a pasar. ¿Existe factor C? ¿Hay factor S utilizado? No sé. C sí hay. ¿Ese sí hay? C sí hay. C C sí sí, hay. S no. Ujú. Entonces, Con C, si lo tienen, se pasa. S hay que pasar plaza. ¿Vale? Y antitrombina 3 antitrombina 3 sí hay también. también hay. Hay que saber entonces cuál es la deficiencia porque existe la posibilidad de pasar específicamente el tratamiento eh, que se requiere y en menos volumen para estos pacientitos. Recordemos que son pequeños y el plasma pues es mucha dosis, 12 horas, cada 12 horas a 10 a 15 mililitros, ¿no? Entonces, esa sería la ganancia. Y en el caso de que sea una trombofilia por deficiencia más no esta entidad, recordar que se toma el examen
en 3 meses y se repite al mes. Si esto se corrobora, pues ya es un paciente deficiente de esa proteína. ¿Ok? Muy bien. ¿Algún comentario, alguna duda, chicos? Lo que El nos pasa a hecho, nosotros mucho es los trombos como cardíacos, porque eso nos pasa un montón por la pinta de los catéteres. Pero siempre entramos en una disyuntiva con cardiología sobre en qué momento tenemos que revalorar la presencia de trombo. Ok. Hablando de la trombosis asociada a catéter, lo que a nosotros nos interesa es que el trombo no se propague. Es no que no desaparezca, sino que no crezca y que no embolice. Es lo que más preocupa en un trombo. Se recomienda que se inicie la anticoagulación de la trombosis asociada a catéter y a los 5 o 7 días se retire el catéter y se deje pues al paciente descansar de ese factor desencadenante. Y la anticoagulación, yo sé que los cardiólogos aquí manejan una anticoagulación de 14 días, pero las recomendadas por las guías de la CHES, de la ASH y de otras entidades de trombosis, de hemostasis y trombosis, se recomienda hasta 6 semanas, porque ya existe una lesión a nivel del endotelio y puede haber una retrombosis. Realmente que no desaparezca el trombo del catéter en la siguiente valoración no quiere decir que la anticoagulación no funcione, significa que el cuerpo no ha reabsorbido ese trombo, porque la anticoagulación no busca que el trombo desaparezca, busca que no se propague o que no se hagan más trombos. La reabsorción va a ser parte natural del cuerpo humano o inclusive puede quedar ahí y calcificarse. Lo importante de la anticoagulación es de que no crezca o que no embolice. sí, porque para quitar el trombo tendría que ser trombolisis. ¿De acuerdo? Entonces, que tampoco sea como nuestro parámetro el hecho de en las mediciones no desapareció, no funcionó la paralización o la anticoagulación, pues no, en realidad no. Es anticoagulante, mas no es trombolí. Que no se propague y, como dices ahí, no hay indicación de quitar de inmediato el catéter, al contrario. Primero lo heparinizas, lo anticoagulas y posteriormente se retira el catéter. El hecho de que aquí no tengamos esa medición para monitorizar la anticoagulación no quiere decir que donde ustedes vayan no la deben tener o no la puedan tener. Aquí si la tomamos nos tardan 15 días en reportar en unidad de patología clínica. En un primer mundo donde ustedes vayan a trabajar, esa es la manera adecuada de llevar una anticoagulación. Entonces esa tablita pues tenganla por ahí a la mano para saber cómo deben mover su anticoagulación, depende de los valores de referencia que les ponen. Eso seguro es una pregunta del examen. Ya les estoy regalando un punto. ¿Algo más? ¿No? De ahí más quedó bastante claro, ¿no? Salir es experto en coagulación en trombosis. Muy bien, entonces, si no hay otro comentario, el siguiente tema es también turbulentas. Sí, hemorragias y deficiencia de vitamina K. Todo lo contrario, las enfermedades hemorrágicas. Muy bien, vamos a ver de los neonatos. De los R5, ¿Edna Guadalupe está? Sí. Ariester está rotando. Deyanira está de vacaciones.